Bienvenidos a nuestro programa Pueblo Mestizo. Mi nombre es Luciana Hidalgo. Mi nombre es Diego Martín Cantalupi. Y bueno, tuvimos la idea de hacer este programa a través de la radio del compañero Guille Cantatore, un poco para adentrarnos en el tema que militamos, que es la cultura nacional, y que bueno, hay muchos compañeros que los viene motivando, ¿no? En estos momentos tan crudos con los que nos encontramos importante resaltar los motivos que nos hacen estar juntos y de alguna manera mantener prendido este piloto del peronismo en estos tiempos donde la patria lo que más necesita es peronismo. Y justamente mañana vamos a celebrar el paso a la inmortalidad de nuestra guía espiritual de la Nación, Evita. Y bueno, estuvimos reflexionando un poco al respecto. Estuvimos reflexionando un poco bastante mucho, pero antes que nada quisiera decir algo. En principio, obviamente, agradecer a la compañera Guille Cantatore y a la radio, ¿sí? Porque estamos inaugurando una nueva modalidad, que es la radio en pantufla. Muy bien, es verdad. Pasa que como no se ve... No se ve, pero obviamente estamos inaugurando la nueva modalidad que es la radio en pantufla, y no tiene obviamente nada que ver con el día que usó 20 años, radio en pantufla. Toda esa sanata no existe. Esta es radio desde casa, de aquí, para el pueblo peronista, para el pueblo mestizo, y por sobre todas las cosas, para la patria. Y obviamente vamos a reivindicar, ¿sí? Todo esto que ha construido el peronismo durante años y que nosotros venimos sosteniendo, que es el pueblo mestizo, la cultura mestiza, y todo eso que los medios más graves, a lo que algunos llaman los medios hegemónicos, pero no quiero usar demasiadas palabras esdrújulas, vienen tapando durante años. Así es, y también, ¿cómo es esto de verle el lado peronista, ¿no? a todo? Porque estamos hablando de que estamos haciendo radio en pantuflas desde casa y a mí me remite a familia, ¿no? Casa me remite a familia y si bien fue bastante crudo y fue bastante difícil el encierro de la pandemia y la separación que hoy estamos viviendo, que también nos lleva a la inacción, no es lo mejor que nos ha pasado. Lógicamente es una crisis que nos generó como comunidad, como sociedad, como mundo también, ¿no? Porque todos los países han pasado por lo mismo, pero poder ver qué es lo que sí nos da la oportunidad de hacer los diferentes momentos por los que atravesamos, me parece bastante interesante. Así que podemos hacerlo en familia, porque acá también está mi hija, nuestra hija, así que bueno, no sé con qué podemos empezar de Eva. Hay tantas aristas por tocar. Hay tantas aristas, hay tantas cosas. Antes que nada quería remarcar, ¿no? Porque creo que es la modalidad que está en pantufla, no significa que nos vamos a quedar adentro toda la vida. Nosotros salimos afuera, y con esto que vos contabas en la pandemia, a mí se me ocurre una frase, se me vino a la mente una frase, para mí, creo yo, el argentino más importante de todos los tiempos, más allá de Juan Domingo Perón, que es el Papa Francisco, cuando nos invita a salir a la cultura del encuentro. Algo que nosotros lo llamamos muy innato, ¿no? En este mestizaje que nosotros tenemos en nuestras raíces. Digamos, un argentino ha llevado ese mensaje al mundo, decir, bueno, muchachos y muchachas, vamos por la cultura del encuentro, tiene una iglesia en salida, ¿no? Y obviamente esto ha colisionado un poco con la situación que se dio durante la pandemia y la cuarentena obligatoria, donde todos nos vimos por un momento aislados, pero con la oportunidad como esta de mantenernos conectados. Quizás este es un elemento, creo que para nosotros va a ser muy importante, de poder salir a esa cultura del encuentro y por sobre todo la cosa de llevar esa palabra de lo cristiano sanadora y de lo político liberadora, ¿no? Así es, y que también nos lleve al ser nacional, ¿no? Porque esto de la tecnología conveniente nos ha hecho tender puentes que luego se materializan, por así decirlo, en puentes físicos y profundos, ¿no? No solamente con compañeros, sino con amistad y obviamente con nuestra pareja también. Pero
Me parece bastante importante resaltar todas estas cosas. Y también me viene a la mente este concepto que nos había hablado Moreno en el natalicio de Eva, sobre cómo hacía Evita economía. Y conectado a este otro concepto de que el trabajo es oración, se me vino a la mente el concepto de economía que se toca en el Concilio Vaticano y que se habla también en lo que es la revelación. Me pareció bastante interesante que se hable de economía, ¿no? Y que se hable de economía como proceso. Creo que en ese sentido la cultura tiene un rol importante. Hoy estuve reflexionando que aquellos que están en el área de la cultura somos como las amas de casa de la política, ¿no? Tejemos, tendemos puentes, dialogamos, hacemos que cada uno pueda sacar lo mejor de sí, desde respetar el espacio, respetar los tiempos, y qué es lo que le gusta hacer a cada uno. Y pensaba en esto, ¿no? Somos como las amas de casa de la política. No sé por qué, pero me gusta eso. Me gusta igual a mí también la denominación. Me gustaría que me repitas esa frase que me has dicho. En realidad me lo dijiste un montón, pero nosotros lo pudimos darlo. ¿Cómo es esa frase que decía Perón en el plan trienal de la cultura? En el plan trienal, lo que dice con respecto a la cultura es que la cultura es el alma y la espiritualidad del pueblo. Y por ende, determinante de su felicidad. Claro, y es lo que conecta lo político con Después en el modelo argentino dice que es la red que conecta lo social con lo político y con lo económico. Entonces son como las costumbres, los valores que sostiene una comunidad, porque digo, cuando uno habla de cultura simplemente se imagina aquel que pinta, canta, pero bueno, hay muchos que capaz que son ingenieros o que son diferentes profesiones y a su vez también hacen música, también hacen radio, hacen un montón de cosas que tienen que ver o con la comunicación o con la creación, que es también el don que compartimos. Obviamente que en una medida muy diferente, pero es el don que compartimos con Dios, dado que somos su creación. Entonces, al estar hechos a imagen y semejanza, tenemos el don de la creación. Justamente una de las cosas que había tenido bastante difusión esta semana había sido esa obra donde el mármol se volvía a ver blandito, ¿no? Una obra de arte, que ahora voy a buscar el autor porque ya me olvidé, pero una obra en la cual se ven dos cuerpos, el del hombre, el de un hombre y una mujer. Y la mano cuando agarra la pierna tiene una blandura, o sea, uno lo ve y se queda anodado, ¿no? Entonces, de ahí también salió el esto de hablar de la estética, con Eduardo Grasso, ¿no? Que hablábamos del valor de la estética. Bueno, es un poco adentrarse en la mirada integral de la comunidad, no solamente en la economía o la salud o el deporte, que de alguna manera Eva pudo explicar toda esa mirada integral y todo ese don de ella de ponerle ese amor y ese alma que le puso a cada tarea realizada. Podríamos decir, no tengo una síntesis pero por lo menos una de las cualidades que tiene la cultura, digo, es la de la unión, ¿no? Que también está relacionado con esto que dice el Papa con respecto a la cultura del encuentro, ¿no? Y está muy bien el ejemplo que vos diste, porque precisamente quién es quien mantiene la unidad en la casa, la ama de casa. Porque no solamente une las distintas tareas, sino que además también desarrolla distintas tareas, igual que la cultura, tiene un trabajo muy sacrificado, no siempre, ¿no? Entonces, así como ella va a generar los lazos firmes dentro de la familia, el padre con el hijo, con la hija, lo mismo que la madre, hacerse cargo de que todo esté bien, estar, digamos, atento a cada detalle y de que todo, siendo el corazón, el alma y el espíritu de la casa, uno cree que, no sé, antiguamente en la casa era la mujer, el corazón de la casa, era la que administraba, era la que
se ponía, digamos, la organización al hombro y el hombre traía, digamos, por decirlo de alguna manera, el bien material. Y algunos creyeron que por traer el bien material eso le daba algún tipo de poder. Sin embargo, por lo menos de la cristiana, y creo que también desde el peronismo, eso no es así. Lo que han mantenido vivo durante años la fe cristiana fueron precisamente las mujeres. Si uno empieza a analizar cómo fue que cada fiel ha llevado a la fe, en la gran mayoría fueron madres y abuelas las que han llevado la palabra de Cristo a cada uno de los corazones, como también lo ha dicho Perón en ese discurso en la CGT cuando dice: yo cada niño que veo haciéndome la bello me doy cuenta que es obra de la madre. ¿Por qué? Porque la madre es la que ha transmitido la doctrina peronista durante todos estos años de resistencia. Y creo que eso va totalmente enlazado, y me parece que el ejemplo que diste es maravilloso, con respecto a las amas de casa y todo ese trabajo que uno puede ver en la comunidad, lo hacen las mujeres en la casa, las amas de casa específicamente, ¿no? Mantener la unidad de la familia, que la palabra de la ama de casa pesa mucho, aunque obviamente uno puede ver en escritos y en noticias que lo quieran denostar, pero se nota que la palabra de la ama de casa es, no sé si es palabra santa, pero sí que pesa mucho y que tiene una decisión, claro. Tiene un rol que creo es de seguimiento, ¿no? Como diríamos, de retaguardia. Que no sé si es que se puede pensar en su peso, pero sí se puede pensar en su colaboración, ¿no? En la constitución de las cosas, de la casa, de las tareas, del cuidado y de la construcción cotidiana de una vida conjunta. Y eso me remitió justamente a quienes estamos adentro de la cultura, que siempre cumplimos más de un rol o trabajamos de algo y después nuestro hobby es otra cosa. O sea, tenemos una multiplicidad de tareas que, bueno, me hizo acordar a las amas de casa. De paso un chivo. Bueno, las amas de casa, el sindicato de amas de casa, SACRA, está por el mes de la independencia pidiendo la jubilación para las amas de casa y que el salario familiar lo cobren las madres. La moratoria la acaban de extender un poco más hasta que se vuelva a votar la nueva, pero bueno, quería pasar esta noticia, que creo que es importante la lucha que hacemos desde el Sindicato de Amas de Casa, con nuestra secretaria general, Pinti Colombo. Y bueno, fuera de eso, creo que podemos volver a Eva. La importancia de la cultura, ¿no? Sí. Hay un libro muy lindo que nosotros debemos tener guardado por aquí, que se llama La palabra, el pensamiento y la acción, que en realidad es una compilación de frases o fragmentos de discursos de Perón, que están seleccionados y divididos de manera muy ordenada, y uno de ellos, como por el tema de la educación, habla de muchas cosas hermosas, como por ejemplo de la fe en las escuelas, pero no solamente ahí, sino que habla, por ejemplo, del amor a la ciencia, ¿no? De lo que hablábamos muchas veces ya en terrenos más filosóficos, de esto de que, bueno, ¿por qué la fe y ciencia siempre están opuestos? Cuando en realidad pueden complementarse, ¿no? Habla por ejemplo, de enseñanza patriótica, habla, por ejemplo, de la cultura del deporte, que se sabe la ayuda social, y ha dejado también, creo yo, desde un punto de vista cultural, un valor incalculable de toda su obra, ¿no? Porque también habla, entre otras cosas, de fuerte defensora de la construcción de la Universidad Obrera, que nosotros estamos manejando una máquina y que estamos manipulando, en el sentido de que no tengamos la capacidad de tener conocimiento e incluso de lo que nosotros creamos es lo adecuado poder defenderlo, ¿no? Sí, de alguna manera creo que tanto Eva como Perón
hizo que el pueblo pudiera hacer brillar su propia luz en un nosotros, en un conjunto, en comunidad. Y que esa no es una tarea sencilla, ¿no? Hoy en día estamos viviendo tiempos muy difíciles, la cuestión económica a nivel país está tremenda y obviamente tiene sus consecuencias sociales. Me acuerdo del relato, no sé, de mi tía Cristina cuando me contaba que su tía le había ido a pedir a Anita trabajo porque se le había muerto el marido y bueno, Eva le había dado un trabajo para cada uno de sus hijos, le había dado una máquina de coser a ella y aparte le había dado bicicleta, una bicicleta para cada hijo. O sea, pensar en eso, ¿no? Que los niños tenían que llegar, o sea, los niños, ¿no? Porque ya eran mayores, pero digo, tenían que llegar al trabajo. Entonces esa cosa de subordinarse a la realidad, me gusta decir, ¿no? Porque la palabra subordinarse hoy en día está como sometimiento. Y la verdad es que si uno no se somete a la realidad, es muy difícil que pueda no cambiar la realidad, porque también ahí creo que cometemos un error cuando hablamos de cambiar la realidad. La realidad es la que es. Uno puede cambiar lo artificial, lo que es creado por el hombre. Lo creado por Dios no se puede cambiar. Si se altera un orden que es natural. Por lo tanto, podemos cambiar el sistema. Ahora, si nosotros no vemos con honestidad y con subordinación qué es lo que está sucediendo, no podemos hacer ninguna transformación. Eva sin duda tuvo esa sensibilidad y esa entrega para con el pueblo, que supo ver de verdad qué era lo que necesitaba el pueblo y llevarlo a la práctica, ¿no? Y no es algo que estemos viendo en esta realidad. Me parece que Eva sirve de ejemplo para un camino que debemos tener en cuenta todos los peronistas. Y hablábamos de las consecuencias sociales. Cuando no se tiene todo eso, que Eva sabía que cada persona tenía que tener no solamente un hogar, no solamente hijos, sino tener lo material, ¿no? Tener en cuenta lo material y lo espiritual, tener en cuenta lo trascendente y lo inmanente, ¿no? Que desde la trascendencia supo incluir la inmanencia. Desde el objetivo de una patria grande, de un pueblo feliz, supo integrar aquello material que necesitaba el pueblo para poder llegar a eso. Y desde las consecuencias que trae no tenerlo, bueno, hoy en día además está decir que la violencia que se está viviendo en la calle es muy cruda, porque lógicamente que estamos siendo sometidos un poco a esta cultura del fracaso permanente, ¿no? Hay como una puja para que eso se instale, o incluso para hacer creer que unos pocos pueden triunfar siempre o pueden tener éxito, ¿no? Por lo tanto, me parece que la enseñanza de Perón y Eva en ese sentido es muy fuerte y es en conjunto, fueron dos, fue hombre y mujer, fue esa integralidad también que hizo que, bueno, hoy estemos hablando de ello. Sin lugar a dudas, aparte está tanto Perón, pero ella tiene una cultura de las más fuertes del peronismo, ha demostrado una integralidad. Si uno puede observar no solamente sus obras, sus discursos, sus escritos, nosotros, por ejemplo, recién hablábamos de lo que era la cultura de la educación, el deporte también, la cultura del deporte. Ahora estamos hablando, por ejemplo, de la cultura del trabajo, cuando hoy estamos en una época sensible, difícil, hasta incluso yo podría pensar que es desangrante, y donde estamos discutiendo, por ejemplo, la existencia de un salario básico universal y no estamos hablando de tener trabajo. Digo, esto que vos me contabas de la tía Cristina, digo, también me lo contaba mi viejo de mi abuela. Yo no la conocí a mi abuela porque ella lamentablemente falleció mucho antes de que yo naciera. Pero él me contaba, necesitabas trabajo, ibas a la Fundación Eva Perón y ella te daba una herramienta de trabajo. Digo, y la gente que iba a buscar trabajo se llevaba una herramienta y empezaba a desenvolver su vida con dignidad. ¿Por qué? Y ahí es donde sale también la frase que el trabajo dignifica.
Entonces, Evita también fue trabajo, como el peronismo lo es, natural no es. Y hay una historia que nosotros ya le hemos charlado, pero que a mí me encanta, que Evita también es soberanía. Absolutamente. Si te acordás de aquella, que nosotros solemos reivindicarlo mucho, que es el general Hernán Pujato, que es el padre de la Antártida, te cuenta que en una visita, él estaba agregado militar en Bolivia, y en una visita que Perón hace a Bolivia, él va y le presenta el proyecto de colonización de la Antártida. Pero no estaba muy seguro, quizás porque creyó que no teníamos los elementos para hacerlo, creyó que por ahí, por el momento, no era un proyecto viable, y él remarca lo siguiente: si ese proyecto se llevó adelante, no solamente fue por la voluntad de Perón de desarrollarlo, pero fue específicamente por la puja de Vito, en donde le dijo a Perón: si Pujato dice que lo podemos hacer, es porque Pujato debe tener. Gracias a la fuerza que hace Eva, Perón dice, bueno, ¿sabes qué? Si la señora lo dice, yo lo hago. Llevaron adelante el proyecto y hoy, por ejemplo, estamos en una de las tantas discusiones respecto al marco político, la cuestión de la soberanía antártica, ¿sí? Con las Malvinas en el medio, el posible, no voy a decir posible conflicto con Chile porque ya estaría vaticinando una guerra, pero sí, digamos, las intenciones del gobierno chileno de reclamar la Patagonia, de esa manera reclamar los derechos de la soberanía antártica. Entonces, claro, pasaron más de 60 años, 70 años de peronismo y todavía seguimos diciendo lo importante que fueron Perón, Evita y Pujato, y la voluntad de Eva, la fuerza de Eva a apoyar el proyecto de Pujato cuando nadie creía en él, ¿no? Entonces Evita es trabajo, Evita es educación, Evita es deporte y Evita es soberanía también. Sí, claro que sí. Me venía a la mente lo que sería una de las premisas del Papa, de que el tiempo superior al espacio, ¿no? Y me hizo acordar a esto de que, bueno, los imperialismos presionan, y no solamente una de sus características es la presión que ejercen sobre, sino que también es cómo quieren avanzar sobre el territorio ajeno, ¿no? Esta cosa de, bueno, creerse dueños del mundo. No solamente por intereses económicos, ¿no? Porque está claro que hay una filosofía de vida y hay todo un marco que les permite pensar de esta forma, ¿no? Tal vez la falta de respeto a la vida, bueno, en fin. El tiempo superior al espacio. Una de las obras más importantes de Evita, ayer charlábamos, es Inmensa, ¿no? Tenía una carga tremenda, no se sabe, primero, es intachable, ¿no? Donde ahí también se puede observar la mirada social de Eva, una mirada social única, digamos, incluso las diferenciaciones con lo que respecta, digamos, al espíritu oligarca, que es algo que no le temo que tiene hablar, temo al espíritu oligarca. Claro, porque lo que planteaba Eva ahí es que... Y eso es profundamente sí, cultural. Que son los valores, ¿no? Ahí justamente Eva lo que plantea, que creo que lo dice en las charlas de historia que daban en la escuela superior. Claro, que se publicó en el libro que se llamaba Historia del Peronismo, donde hace un análisis excelente, no solamente del capitalismo, sino del marxismo como solución fallida. Exactamente, es allá donde ella explica que, bueno, que hay valores que sostienen la oligarquía y que esos valores también pueden estar enquistados en gente que no es oligarca materialmente hablando, sino que adopta de alguna manera las prácticas, ¿no?, de la oligarquía. Nosotros tenemos un par de frases para dirigirnos eso, pero bueno, nos la vamos a guardar. Lo que sí es que, bueno, le temía más al espíritu oligarca que a la oligarquía en sí, ¿no? Hablaba del odio y hablaba de la mezquindad. Después lo vamos a buscar y también vamos a hacer la difusión para que los compañeros sepan de qué estamos hablando, pero claramente que uno de los valores que ella resaltaba del pueblo es la solidaridad. Es la solidaridad y es el amor, y
bueno, sin duda que ella, incluso a Benítez, le ha enseñado como otras fases, ¿no? Otras maneras de ser cristiano también. Cómo ejercer el cristianismo, que por algo decimos que somos profundamente cristianos y humanistas, porque son nuestros valores, esos son nuestros valores, y como bien decía Perón, la doctrina lo saca del pueblo. Por lo tanto, sí, me tenía más al espiritualidad. Estaba pensando esto de divulgar específicamente la cuestión con mi mensaje, ¿no? Que es el hermoso mensaje que ha dejado para la posteridad. ¿Cómo se relaciona, esto es una relación que lo hago ahora, con el discurso del Papa cuando visita Brasil y habla de salgan de las diócesis, hagan lío, tiene una iglesia en salida? Bueno, en ese discurso es una crítica muy grande al clericalismo. Papa, ¿no? Esta iglesia hace una crítica muy fuerte al clericalismo, muy similar al que dice Eva Perón en mi mensaje, cuando dice, bueno, sí, podrá ser el clericalismo popular, pero no cabe la menor duda que la fe es popular. Y entonces dice, cuando alguien, así a grosso modo, ¿no? Dice, cuando alguien venga y te señale y te diga algo, usted respóndale, yo también soy estudiante, ¿no? Esa visión que tiene de una iglesia en el sentido comunitario es algo extraordinario, porque imagínate que ya 70 años después tenemos un argentino sentado en el sillón de Roma diciendo exactamente lo mismo, con Brasil, ¿no? Que además, Dios, el otro día lo había leído en el libro que vos me regalaste, que es las charlas del cardenal Bergoglio con Sabina Escorca, donde él dice, es notable y es hermoso, dice, la obra que ha hecho Eva Perón desde su fundación, ¿no? Digo, no es que yo te venga con esto de que el Papa es peronista, ¿no? Digo, pero es extraordinario y es notable cómo la cultura argentina ha calado en dos argentinos sumamente importantes, ¿no? Digo, cuando cualquier extranjero viene acá, yo te lo puedo decir hoy, ya no viene tanto a comprar la remera de Che Guevara, sino que viene específicamente, bueno, ¿qué sea Perón? ¿No? Se encuentra con el peronismo, Maradona, el Papa, y ahí vamos abriendo un poco el corazón al mundo. Sí, pensaba en este debate que se da de por qué nacionalismo de inclusión, ¿no? Porque hay quienes se escandalizan y dicen, no, que el nacionalismo. Y hoy casualmente leía sobre qué es el ser nacional de Hernández Arregui, y ya ahí está claro que no hay un solo nacionalismo, ¿no? Que hay un nacionalismo que es ese sectarismo, que es para pocos, que es excluyente, que es contra de, ¿no? Es esta cuestión de no profundizar en cómo se aborda la tarea política, ¿no? Que o es a favor de, como hizo Perón, como hizo Eva, o se plantea en contra de, y desde ese punto es muy fácil terminar en contra de otro país o en contra de un hermano. Y también todo esto que me estabas planteando me hizo acordar a la lectura del Apocalipsis, cuando Jesús saca del templo a aquellos que estaban haciendo negocios dentro del templo, y aquella frase que dice, el celo por tu casa me devorará, ¿no? Y me pareció totalmente sustancial esto que significa cuidar la casa común, y que cuidar la casa común de alguna manera requiere sacrificio, y que ese sacrificio muchas veces no entendemos la importancia que tiene, ¿no? Yo lo conecto un poco también con Isabel, con el sacrificio que tuvo que hacer, poniendo primero la patria, segundo el movimiento, y por último los hombres, cuando le dieron para elegir, ¿no? ¿Vamos? Decía que le dieron a elegir entre o quedarse y que la metan en cana, o irse tranquila con un sueldo, y bueno, y ella eligió no entregar al gobierno porque no era democrático,
y bueno, me tiran presa y tener que pagar el precio que se requiere, ¿no? Por cuidar la casa común, por no entregarse, ¿no? Y bueno, también hay un tema para pensar, digamos, rescatando esto que dice Guillermo Moreno con respecto de que nosotros somos el nacionalismo de inclusión y por otro lado tenemos el nacionalismo de exclusión, que es el nacionalismo xenófobo, digamos, de idea un poco más eurocéntrica, pero sin embargo nuestro nacionalismo peronista es un nacionalismo popular, es un nacionalismo soberano, va en consonancia con este nacionalismo de defensa, va en consonancia con el cuidado de la casa común, que no es solamente el cuidado de nuestro suelo argentino, sino del universo en su totalidad, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando empieza a estallar esto del nacionalismo de defensa, cuando aparecen los imperialismos, ¿no? Si yo me pongo un tópico y empiezo a pensar en un universo, en una tierra sin imperialismo, estaríamos hablando ya de que nosotros, sin pagar nuestra identidad, nuestra cultura nacional, nuestro nacionalismo cultural, el nacionalismo cultural como cuarta bandera que había propuesto Perón, digo, ya estaríamos pensando de que, sin dejar de ser argentinos, estamos aportando a esta gran masa de tierra y de pueblo de la comunidad. claro que sí. Guille, ¿cómo estamos con el tiempo? Muy bien, compañeros, vamos al corte y enseguida volvemos con un invitado especial en este momento para hablar de Eva.